Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Paloma, bienvenidos a un nuevo video. Yo sé que me demoré un poco en subir video, pero bueno, hagamos de cuenta que no pasó nada y que no pasó casi un año. Ya saben que pasan muchísimas situaciones en la vida, pero bueno, espero en esta ocasión sí pueda ser un poco más constante y realmente dedicarme de lleno un poco a esto, porque hubieron muchos ajustes en mi vida, pero bueno, eso será para otro tema. Pues nada, me da mucho gusto volver a estar con ustedes, tener el tiempo para volver a subir un nuevo video, que era realmente de las cosas que disfruto mucho. Y para las poquitas o muchas personas que estemos aquí escuchando, pues les doy la bienvenida y muchísimas gracias por seguir aquí. Vamos a hablar del siguiente tema. Bueno, el día de hoy, el título de este video se trata sobre los traumas e inseguridades si se pasan de generación en generación. Este video es con la finalidad de que muchos de ustedes aprendamos como a no repetir patrones que sabemos que no están bien, o que a lo largo de nuestros años, cortos, largos, los que ustedes tengan, aprendamos a diferenciar en lo que es bueno ya no traer de generación en generación y poco a poco ir rompiendo ciclos y mejorando para ya no tener los mismos traumas, inseguridades, muchas cosas que nos pasan, porque claro que esto nos va afectando a nuestro día a día y cómo nos relacionamos como personas. Y bueno, para entrar un poco en contexto, yo creo que ya todos sabemos qué es cada cosa, pero para que les quede claro, recordemos que un trauma psicológico es una respuesta emocional profunda a un evento duro, terrible o peligroso. Recordar, claro y muy importante, que estos traumas afectan principalmente mente y cuerpo. Claro que no solo son cuestiones de la mente, se llegan a reflejar en el cuerpo y precisamente vamos a ver cuáles son las consecuencias de esto. Bueno, los principales síntomas en cuestión de la mente son embamiento emocional, es estar desconectado, tener cambios de humor de un momento a otro o ser incapaz de sentir alegría o afecto. Irritabilidad extrema, que esto pues sabemos que son estallidos de ira repentinos o cambios de humor severos sin motivo alguno o aparente. También tenemos los flashbacks o reviviscencias, que son recordar o vivir la escena traumática una y otra vez. O sea, es como ese sentimiento o ese pensamiento que no nos podemos quitar de la cabeza y constantemente lo tenemos ahí. Ahora hablando sobre los síntomas físicos, hipervigilancia, que es estar constantemente en estado de alerta. Por ejemplo, cuando nos espantamos por un ruido muy fuerte, estar constantemente observando nuestro alrededor, todas estas cosas que nos hacen estar alerta siempre, ¿no? También tenemos las alteraciones del sueño, que son las típicas de tener un insomnio tanto leve, moderado o excesivo. Todo depende de la persona, claro. Dolores crónicos, porque aunque no lo crean, pues precisamente sí afecta, claro que sí. Los principales son dolor de cabeza, fatiga y tensión muscular, pero sabemos que se dan otro tipo de, bueno, eso es ya más a profundidad, ¿no? Pero sabemos que hay más partes o dolores crónicos que se llegan a dar, ¿no? O algún tipo de enfermedad precisamente por este tipo de situaciones. Pero bueno, eso es ya un poquito más a fondo. También son las taquicardias, que recordemos que es el ritmo cardíaco acelerado. Ahora vamos a ver lo que es una inseguridad. La inseguridad psicológica es la sensación de duda o falta de confianza en uno mismo, miedo al rechazo o al fracaso. ¿Y cómo podemos notar que tenemos una inseguridad? Pues es dificultad para decidir, buscar aprobación constante, miedo a la crítica y perfeccionismo excesivo. Englobado al anterior, tenemos que tener en cuenta que muchos de todos estos síntomas que se llegan a dar, claro que tienen un tipo de alteración en la conducta. Es progresivo, tal vez unos los tienen más que otros, pero a lo largo del tiempo, claro que va afectando pues nuestra conducta en nuestra vida cotidiana. Y pues claro que a partir de esto pues tenemos que aprender a diferenciar qué son ya las cosas que nos afectan en nuestra vida cotidiana, que precisamente pues son aislamiento social, conductas de evitación cuando normalmente no vamos a algún centro comercial, cuando intentamos tal vez no saludar a algún tipo de persona, al vecino, al de la tiendita, o sea, todos esos tipos de cosas que hacemos para precisamente evitar el problema directamente. También tenemos que agregar, pues, yo creo que uno de los puntos más importantes, que son comportamientos autodestructivos, que son conductas de riesgo, adicciones,
que muchas de las veces es cuando algunas personas llegan a refugiarse en el alcohol o algún tipo de sustancias para evitar pensar en esto. Y claro, pues esto viene a igual a hacerse daño a uno mismo, ¿no? Hablando en cuestiones ya un poco más delicadas en cuestión del cuerpo, ¿no? Claro, igual un tema muy importante que es la pérdida de interés en hacer ciertas actividades, ya no tener la misma motivación de antes. Entonces tenemos que entender que muchas de las cosas que nosotros llegamos a tener gracias a ese tipo de inseguridades o traumas que tenemos en la vida, gracias a lo que nos pasan de generación en generación, porque claro que vamos aprendiendo cosas de la familia, si nosotros no empezamos a concientizar todo ese tipo de cosas, no vamos a tener un cambio en nuestra vida en general y va a haber muchas cosas que nos va a impedir tener una vida normal o disfrutar de ciertas vivencias, ¿no? Yo les vengo a hablar desde mi experiencia. Yo desde muy pequeña yo he vivido con una familia un poco peculiar. No puedo decir que mi familia es mala, pero claro que tiene cosas que a lo largo del tiempo claro que me han afectado, y no solamente a mí, también a mi mamá, también a mis tíos en general. Hubo cosas que pues a mí me hubiera encantado que mi abuela hubiera concientizado, a pesar de ya ser grande, porque muchas de las veces dicen de que, ay, es que yo ya tengo 40, vamos a ponerle no 40, vamos a poner, yo ya tengo 50 años. Y yo a esta edad, pues yo porque tengo que cambiar. No, claro que no, eso no es impedimento. Tú en cuanto notas que tienes algo y que no está bien y que eso te ha afectado a lo largo de tu vida, nunca es tarde para poder modificarlo o cambiarlo. O sea, lo importante es ser consciente de lo que está mal y de lo que podemos evitar hacer, ¿no? Una de las cosas por las cuales, digo, yo les vengo y les repito, yo solamente les comparto mis experiencias. Claro que ustedes van a tener diferentes tipos de experiencias completamente diferentes a las mías. Puede que uno tenga similar algunas situaciones o algunas vivencias, pero el punto es que ustedes tengan alguna base o un ejemplo para que ustedes empiecen a concientizar más. Si tú, persona que me estás escuchando, no importa la edad que tengas, si eres una persona que tienes, no sé, 16, 17 años, perfectísimo, porque tú estás muy a tiempo de poder cambiar muchísimos patrones en tu vida que te van a ayudar de verdad a disfrutar y tener una vida pues relativamente buena, porque no todo es perfecto. Claro, siempre va a haber problemas y siempre va a haber dificultades, nadie va a tener la vida perfecta, pero sí tratar de ser más conscientes en cómo nos desenvolvemos en el mundo, ¿no? Bueno, el primer punto que quiero tocar, una de las cosas es que pues yo, no sé ustedes, le digo, depende mucho de la familia que ustedes tengan. A mí me ha tocado ver familias que son pues excesivamente liberales, unas que tienen un término medio, otras que son muy cerradas, otras que son semicerradas. O sea, yo creo que en el mundo siempre va a haber diferentes tipos de familias, ¿no? Pero yo hablo en el aspecto pues de mi familia. Y hablo de mi familia en general, no solamente estamos especificando del lado de mamá o papá, o no, en general de todas las observaciones que yo les voy a hacer es de mi familia en general. Y por ejemplo, a mí, por si ustedes no lo saben, creo que sí se los había comentado, no recuerdo, pero a mí prácticamente pues quien me crió fueron principalmente mi abuela y claro mi mamá, pero pues mi mamá tenía más un papel de padre porque pues ella tenía que trabajar en unas ocasiones y pues mi abuela era la que prácticamente se hacía cargo del hogar y todo lo que una ama de casa hace, ¿no? Porque pues a mí me tocó estar en una familia de una mamá soltera. Entonces mi abuelita era más de las señoras de antes, de que era no, saluda bien, tienes que ser muy recto a la hora de contestar y todo, y claro que está muy bien, pero quiero que entendamos una cosa. Mi abuelita nos enseñó a ser excesivamente amables con las personas. ¿Y a qué voy con esto? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo lo veo tanto en mí, en mi mamá y mis tías, que lo hemos intentado modificar, claro, pero se nos hace muy difícil porque pues eso es algo desde crianza, o sea, desde niñas, y porque mi abuelita nos enseñó así. Normalmente llegas, un saludo normal es de buenas tardes. No, mi abuelita nos enseñó a modular un poco el tono de voz a la hora de saludar a alguien, de hola, buenas tardes, ¿me puede dar una memelita? ¿Me puede dar un refresquito? O sea, modular ese tono de voz para ser muy amable
amables con la gente, ¿sí me entienden? Y bueno, no en todos los casos estoy diciendo que no quiero decir que sea malo, pero no siempre es lo correcto, porque yo les puedo platicar desde mi experiencia que a mí me ha tocado infinidad de veces que yo suelo saludar así y la gente es muy grosera. Me han contestado groseros, que de mala gana ni siquiera me han respondido el saludo, o de que casi me avientan las cosas y todo. Y yo he notado que gente que les pide las cosas de un tono normal, relativamente dentro de un rango normal de buenas tardes, voy a querer 1 kilo de tortillas. Los atienden normal, o sea, no estoy diciendo que los atiendan mejor, simplemente estoy diciendo que tienen un modo de atender normal, sin ser groseros, pero tampoco amables. Y a mí me ha pasado que por modular así el tipo de voz, conmigo la gente sí ha sido grosera, o sea, de que, sí, o me torcen la trompa, o que ya me torcieron los ojos, o todo ese tipo de cosas. O sea, ese tipo de cosas son las que ustedes como que les digo, vamos a ir de menos a más, pero sí es algo que yo he notado a lo largo del tiempo, pero claro, depende la situación, porque por ejemplo yo con gente de mi alrededor, mis vecinos, mis amigos y todos, sí suelo tener ese tono de voz, porque pues realmente pues es mi círculo, ¿no? O la gente que ya me conoce. Pero en sí ya se me está quitando la maña de hacerlo con todo el mundo, porque les repito, no todo el mundo actúa igual, o sea, no estoy diciendo que seamos exageradamente cuadrados, porque a lo mejor mucha gente o adultos, o no sé si me escuchan, van a decir, ay, es que ahora la generación de cristal nada aguanta. No es eso, sino que yo me he dado cuenta de cómo reacciona la gente. Yo soy una persona muy observadora y mi abuela siempre nos enseñó a que teníamos que hablarle bien a todo el mundo, y a mí me tocó ver cómo mi abuela le hablaba mal la gente y era así como de, pues es que tenemos que quitarnos esa maña, ¿no? Pero bueno, eso ya lo dejo muy a criterio de ustedes. Otro punto que quiero tocar, que en mi familia somos excesivamente perfeccionistas, y eso a lo largo del tiempo sí afecta, porque yo se los puedo hablar desde mi perspectiva, y realmente sí afecta demasiado, porque a veces nos esforzamos tanto en que algo salga bien, que cuando no sale bien es como si nos cayera un edificio encima, porque nos entra la frustración de decir, ay, es que yo le eché tantas ganas, le puse tanto esmero, le puse tanta dedicación, y al final de cuentas no salió como debía. Y pues es parte de que tenemos que entender que no está bien esforzarse, está bien entregar un buen trabajo en cualquier situación, ya sea estar laborando en la escuela, en la casa o lo que sea, pero muchas veces no es necesario ser tan perfeccionistas, porque no siempre todo va a salir a la perfección. Nunca. Más yo creo que si estamos, por ejemplo, vamos a hablarlo en el aspecto de la escuela. Yo soy una persona que a mí me encanta dibujar, poner recortes, imágenes y todo. Y a mí me ha pasado que me paso, de verdad, me desvelo por hacer un buen trabajo. Hago recortes, hago hasta títulos bonitos, todas esas cosas. Y cuando a mí me ha tocado llegar con mis maestros y me dicen, es que ¿por qué tanto color? No, pues es que es para la presentación y pues usted dijo que sí. Sí, pero esto no va aquí, y por qué tantos colores, y por qué esto, y por qué la letra, y por qué tanta imagen, y por qué letras de diferentes colores. Y al final de esto, ¿qué termina siendo? Pues les repito, es cuando nos entra como esa frustración. Bueno, yo me esforcé y yo estuve toda la noche dedicándome a hacer ese trabajo para entregarlo con el maestro, y mejor tuvo calificación 1, que relativamente entregó un trabajo normal. O sea, no puedo decir que malo, sino un trabajo normal, y que no se esmeró tanto. Y tú le puedes preguntar a tu compañero, oye, ¿cuánto te tardaste haciendo tu trabajo? No, pues unas 3-4 horas, pero pues ya lo dejé así, pues porque para mí dije, ay, ¿para qué le armo tanto si realmente pues no necesito ponerle la gran cosa, ¿no? Rayos. Y mientras, pues tú dices, pero ¿por qué si yo me esmeré más y al final el otro compañero tuvo una mejor puntuación o algo así? Pero pues es que realmente estamos de acuerdo que no todo el mundo tiene la misma opinión en cuestión de ideas, ¿no? Y claro que por eso muchas veces no es muy bueno ser tan perfeccionista, porque no todos van a ver la vida del color de rosa como nosotros. Claro que no debemos de ser conformistas y no decir, bueno, ya así como quede, claro que no.
pero sí es muy importante no clavarse tanto porque pues al final de cuentas a veces mucho esfuerzo y sacrificio no toda la gente lo valora y solamente nos causa estrés. A mí me ha causado hasta ansiedad un poco, no puedo decir que en extremo porque pues realmente hay temas más importantes que eso y que sí me causan una verdadera ansiedad, pero yo creo que lejos de una ansiedad es como más una frustración, el hecho de que pues así es, o sea, muchas veces nunca vamos a tener ni la misma idea que el maestro, ni la misma idea que tu jefe, porque por ejemplo igual me ha tocado que yo veo mucha gente, bueno, amigos míos, que dicen, es que yo llevo trabajando 3 años en la misma empresa o en el mismo trabajo y a mi compañero que lleva ni 6 meses, mejor ya le dieron sus vacaciones y ya le dieron el bono y yo sí llego temprano, hasta llego 10 minutos antes todos estos 3 años y todo. Pero exactamente, a veces tampoco se trata de ser irresponsables en el trabajo, vuelvo a recalcar. Muchas veces por estar tan enfocados en que algo salga bien, a la mera hora no vale la pena realmente estar completamente obsesionado a ese tema. El siguiente punto que quiero tomar es que mi familia, eso acepto que sí, como que hemos intentado como nos sentimos en ese aspecto, pero creo que a veces sí es inevitable, es buscar constante aprobación ante la gente o ante la sociedad. Hablando en temas familiares, pues realmente mi familia siempre ha sido como, es que ¿qué va a decir fulanita? ¿O qué va a decir la vecina? ¿O qué va a decir la misma familia de que hagamos tal cosa? Siempre nos ha importado mucho el qué dirán y muchas de las veces, precisamente como estamos hablando de una cuestión en que la familia no siempre va a estar de acuerdo, cuando tú empieces a tomar límites en algo, siempre va a haber gente que no le va a parecer y van a empezar a hablar. O sea, para empezar. Y algo que sí es verdad es que desde el primer momento que estás buscando siempre aprobación por parte de tu familia, eso está muy mal, porque realmente siempre va a haber algo en el que no vas a tener contento a tu familia. O sea, y se los puede decir una persona que realmente sí se ha ganado bastantes críticas por parte de su familia en general. Por ejemplo, vamos a hablar de algo que a lo mejor muchísima gente se va a espantar, así que adultos, puede ser que no todos, pero la mayoría de los adultos se van a casi a infartar. Pero por ejemplo, yo soy mayor de edad, o sea, aclarando, ¿no? Yo tengo 23 años y yo ya tengo muchísimos años que yo voy a casa de mi novio y me quedo a dormir a casa de mi novio, o mi novio se viene a quedar a dormir a mi casa. Y muchas de las veces eso me ha costado una satanización horrible por parte de mi familia, o sea, y no solamente de la mía, también por parte de él, o sea, de que prácticamente uno lo ven mal porque dicen que no, que cómo pueden dormir juntos si no están casados y eso está mal, y cómo puede ser posible que dejen que duerma ella con su novio si eso no está bien visto. Esa es una, ¿no? Y dos, siempre es lo mismo cuando, por ejemplo, hay gente que, claro, con pensamientos de antes, precisamente por los pensamientos de antes, juran y perjuran que él y que mi novio y yo, solo por dormir juntos, ya somos esposos. Y es como de, güey, no, somos novios y todo, y claro que pues dormimos juntos y estamos bastantes días a la semana juntos, pero eso no quiere decir que somos esposos. Esposos ya implicaría realmente ambos tener responsabilidades económicas mutuas, ¿no? Tanto yo recibir apoyo de él y yo también apoyarlo a él, o no sé, pagar la renta de una casa, comprar despensa, muchas cosas. Y a esto voy con el tercer punto. A mí me ha costado muchísimo trabajo porque como tengo una familia que es excesivamente muy a la antigua, muy conservadora, vamos a ponerlo así. Muchos de mis tíos que ya están un poquito, pues creo que no todos, porque no todos son muy grandes y no todos los que están grandes de mis tíos piensan lo mismo. Pero sí, en general los que son muchísimo más adultos que yo. Me acuerdo cuando tuve mi fractura de mi tobillo por completo, que me lo fracturé horrible y ya después les contaré esa historia. Y me acuerdo que estaba yo, pues fue un relajo porque pues, bueno, en un contexto rápido, yo no tuve cirugía porque la cirugía era un poco riesgosa y podía yo no quedar bien, y agradezco no haber tenido la cirugía, digo,
puede que un doctor me escuche y diga, ¿qué? O sea, eso está mal porque de todos modos te puede salir contraproducente. Y es como de, bueno, ok, el punto es que yo no tuve ninguna cirugía ni nada y estuvimos en un lapso en el que pues la verdad mis papás sí se hicieron cargo de muchísimos gastos. Bueno, mi papá gastó muchísimo en mis curaciones, mis doctores, cuando recién me pusieron... Bueno, ustedes saben cómo está la situación aquí en México en cuestión de los hospitales. Tuvimos que recurrir a un hospital privado porque el IMSS, pues completamente un shock total, o sea, de que no tenían ni siquiera para poder vendarme. Bueno, en pocas palabras, cuando yo tuve esa situación de lo de mi pie, a mí me tocó que gente de mi familia me dijera, ¿y por qué tu novio no te paga las consultas? ¿O por qué tu novio no te paga las terapias de tu pie? Y es como de, ¿pero por qué? O sea, literal, yo les preguntaba, o sea, ok, yo entiendo su punto, ¿pero por qué? Pues porque ya duermen juntos, pues porque ya comen juntos, pues porque tú le preparas de comer a tu novio, o pues porque tú te la pasas en la casa de tu novio, y es como de, o porque tu novio se la pasa en tu casa, y es como de, a ver, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y mi novio, no crean que lo dicen porque a lo mejor porque mi novio sea codo. Al contrario, él es la persona que cuando tiene 10 pesos se los gasta en mí. Eso no cabe duda. Pero estamos hablando en una cuestión de que ellos creen que porque yo ya duermo con mi novio es razón para que él ya se tenga que hacer cargo de mis gastos cuando... Güey, no es mi marido, es mi novio. Que ustedes crean que todo tiene que ser así, que porque como antes así era, porque si ya dormían juntos, eran esposos y todo. O sea, realmente eso me ha causado muchísimos problemas, se los digo de verdad, o sea, me ha causado muchísimos problemas en mi familia y que me juzguen demasiado. ¿Por qué? Porque a fuerza es... Si tu novio está contigo, si tu novio come contigo, si tú le cocinas a tu novio, si tu novio te cocina a ti, si están las 24 horas del día juntos, pues es que él ya se tiene que hacer cargo de tus gastos. Y es como de no, estamos en un proceso en el que ambos estamos saliendo adelante, estamos sacando nuestras carreras, cada uno, claro que está llevando un proceso diferente, que eso ya se los contaré en otro video, pero cada uno está haciendo algo por su vida porque tenemos 23 años. O sea, no somos unos niños, claro que no, pero estamos en un punto en el que ambos estamos estudiando, estamos sacando adelante nuestras carreras, estamos haciendo otras cosas aparte de nuestras carreras y realmente no estamos en el compromiso de esposos. Y aún así... En muchísimas cosas mi novio me ha apoyado cuando puede. Entonces sí es un poco molesto cuando tu familia a fuerza quiere dictar algo que no es así. O sea, cuando no tiene que ver una cosa con la otra. Que muchas veces les repito, claro que hay parejas jóvenes. Claro que yo tengo amigos que se han juntado desde los... Digo, sí es un tema un poco controversial, pero desde que... tienen 16, 17 años, ellos se juntaron, se casaron y ahora ya tienen sus hijos, qué padre, bueno, ellos sí están llevando pues un matrimonio como es, ¿no? Y claro, pues están más jóvenes, pero pues cada quien lleva un proceso diferente porque pues nosotros estamos en la etapa de que no tenemos hijos, solamente tenemos perros. Y pues él y yo, o sea, no vivimos juntos. Tiene su casa, yo tengo la mía. Pues claro que estamos, obviamente, con la aprobación de mis papás. Pues eso sí, no sería posible y no nos podríamos quedar juntos. Pero pues en lo que se puede, claro que nos apoyamos mutuamente como pareja. Y pues él me apoyó bastante en esa época. Y en otras situaciones de salud, porque pues yo estoy como un pollito de colores. O sea, yo me enfermo de todo y pues afortunadamente él ha estado para mí. Y la pasamos bien, o sea, somos una pareja, sí, ya duramos bastantes años, pero no por esa razón quiere decir que por la durabilidad de años que llevemos es ley que él me mantenga, ¿no? Pero bueno, ese es otro punto que quiero tocar. Mi familia siempre ha sido de que no te tienen que ver vulnerable. A mí se me creó eso de que la gente no me puede ver vulnerable. ¿Y qué pasa con esto? Hoy en día a mí me cuesta muchísimo trabajo demostrar mis emociones. Claro que también tiene que ver un poco con la condición que tengo.
que bueno, ustedes ya saben porque ya en otro video se las conté, pero claro que también ha tenido que ver por cómo se me ha criado. Si de por sí soy una persona que le cuesta trabajo mostrar sus emociones o cosas así, o soy muy cerrada porque me cuesta muchísimo trabajo estar con las personas, es peor aún cuando te lo inculcan. O sea, por ejemplo, a mí me tocó, y estamos hablando de puntos, ambos son malos, pero me refiero a que vamos a hablar de desde distintas percepciones. La primera, yo tengo 2 tías que tienen una risa muy, muy escandalosa, ¿no? Y bueno, yo me incluyo porque también yo en confianza, pues sí, claro que me río y me río a las carcajadotas, ¿no? Mi abuela o la mayoría de la familia es como de, cállenla, o ay, qué vergüenza, o ay, es que también tiene que ver mucho con el que dirá la gente, es que van a creer que esta es muy confianzuda, o ay, qué vergüenza que nos estén escuchando, o que vean que ella está muerta de la risa y que no sea seria y callada, y es como de, ay, o sea, pues que tiene que te vean que estás en un momento feliz y que a lo mejor pues tú no tienes la mejor risa y muy discreta que digamos y todo, pero pues realmente está muy bien que te ven en un buen punto, o sea, eso no tiene nada de malo. Pero también está la otra en el que muchas veces, no sé, claro que a todos nos ha pasado, que llegamos en un momento en nuestras vidas que nos da un bajón por alguna situación y te dan unas ganas de llorar en la calle, de que ya no aguantas así las ganas de llorar, pero no quieres que la gente te vea llorando porque sabes que te van a ver mal y te van a criticar y te van a ver vulnerable. Y muchas veces piensas, es que si ven que yo estoy llorando, de ahí se van a agarrar y después me van a hacer cosas y todo. Ojo, recalco, debería de ser correcto y claro que sí, a mí me ha pasado que aún así la gente, sí, claro que sí se ha aprovechado de esa vulnerabilidad que yo he tenido frente a las personas porque hay gente demasiado mala, pero desafortunadamente es algo que no podemos controlar. No podemos controlar eso porque al final quien te va a hacer daño te va a hacer daño. Es no vulnerable para empezar. Y no es bueno contenerse muchas cosas porque no logras vivir ni tu felicidad al máximo ni tu dolor al máximo. Y claro que eso al pasar del tiempo, claro que te va haciendo daño al cuerpo. Si tú te guardas mucha tristeza, mucho coraje, mucho rencor, no sé cómo decirlo, cada quien tiene su perspectiva, ¿no? Pero por ejemplo, si tú te guardas mucha tristeza o mucho estrés, ¿qué pasa? Te van saliendo canas. Bueno, por ejemplo, a mí me pasa que cuando me guardo muchísimo el estrés o estoy muy ansiosa y todo, me da hasta calentura, o sea, de que estoy con ese estrés y en la madrugada es de que estoy con la calentura porque me siento muy mal, de que estoy guardándome toda esa tensión. Hay mucha gente que pues obviamente por todas las tensiones que tiene y que se guarda porque no las desahoga, salen canas, salen hasta arrugas, porque obviamente igual te vas avejentando porque no sacas toda esa frustración. Entonces yo sé que hay momentos en los que obviamente no vamos a estar en un salón de clases mientras un compañero está dando una exposición y te vas a soltar a llorar y a gritar, obviamente no, o también si estás en una reunión de trabajo y vas a agarrar y vas a soltar a llorar, no, me refiero a que muchas veces si ya es necesario que tú llegues un día a la oficina y ese día no te sientes bien y simplemente no tienes ganas de sonreír, va a haber gente que te va a comprender y va a decir, bueno, hoy no es su día, hoy no se siente bien, pero mañana será otro día y no me lo voy a tomar personal. Pero muchas veces por eso esa gente se aprovecha de esa vulnerabilidad, porque a veces uno se lo toman tan personal que dicen, es que fulanito cuando yo le hablé me hizo cara o no me habló igual con la misma felicidad que ayer. Y es como de, no te tienes que tomar todo personal porque si no, no puedes estar bien con tu vida. Cada quien tiene su vida, cada quien tiene sus problemas. Si tú no te muestras vulnerable y siempre estás guardándote todo eso, a la larga tu cuerpo va a cobrar factura. Claro que sí. El otro punto es muchas veces querer evitar conflictos. A mí me ha pasado que, por ejemplo, no sé, vamos a hablar de algo muy estúpido. Que me dan mal una orden de comida. Y muchas veces es como de, pues no sé, yo pedí huevos estrellados y el señor me trajo unos chilaquiles. Y es como de, es que yo no pedí esto, pero pues por pena o por evitar un conflicto, yo muchas veces digo, no, así ya que se quede y todo.
Y por ejemplo, yo tengo un tío que es todo lo contrario. O sea, a ver, no me trajiste lo que te pedí. Y a mí luego sí me da mucha vergüenza porque digo, bueno, o sea, no hay necesidad de regañar a las personas, ¿no? Porque también eso no está bien. Pero sí me da mucha pena y es como de no, así está bien. Y mi tío, no, es que ella pidió unos huevos estrellados y pues eso tiene que ser. Y es como de no, disculpe señor. Y es como de ay, o sea, también hay extremos, ¿no? Tampoco se trata de regañar a las personas, pero sí muchas veces no está mal. En lo que no está mal es el hecho de ir y decir, oiga joven, mire, la verdad yo le pedí tal cosa, me puede traer lo que le pedí, es que se equivocó. Pero muchas veces uno evita ese tipo de confrontaciones o uno evita los problemas porque es algo que igual te van enseñando, o sea, de que no seas capaz de confrontar las situaciones. Si uno no se empieza a enseñar esas cosas, el problema es que más tarde todo eso se va haciendo, pero ahora sí para situaciones más graves, cuando no sabes poner límites, cuando muchas veces no sabes cómo enfrentar situaciones de la vida complicadas, porque no empiezas a modificar pequeñas cositas, por muy tonto que sea esa comida que te entregaron mal, pero si tú no empiezas a modificar ese tipo de situaciones, poco a poco se va a ir haciendo más grande hasta que llega un momento en el que tú no vas a saber cómo afrontar los problemas y los vas a evitar a toda costa, pero los vas a evitar. Así que sí es muy importante que poco a poco te vayas quitando eso. Otro punto es, mi abuelita siempre trató de cuidarme lo más que pudo y claro que muchas veces ella pues tuvo una infancia pues un poco difícil junto con sus hermanos, precisamente lo que hablábamos. Hubo cosas que ella no pudo cambiar precisamente porque por las cosas que ella vivió, ella ahora las repetía en su vida. ¿Y qué cosas fue? Tener una sobreprotección excesiva. Conmigo siempre trató de dar lo mejor, siempre trató de cuidarme muchísimo y más de lo que pudo, darme más de lo que ella podía a veces, pero era precisamente ella desde lo que ella había pasado y muchas de las cosas, digo, no estuvo mal que ella me pudiera ofrecer algo bueno, sino estamos hablando de alguien que me sobreprotegió en muchísimas cosas en su momento. Que por ejemplo era de que ¿cómo va a salir la niña aquí a la esquina sola a la tienda? No, yo aquí te veo. Claro, estamos hablando que aquí en México hoy en día pues sí es un poco más complicado ese tema porque pues en cuestión de inseguridad sí, por favor cuiden mucho a sus niños y ya no es como antes que puedes mandar al niño a la tienda. O sea, me ha tocado ver niños como de 5 o 6 años que van solitos a la tienda y no solamente es el temor de que les vayan a hacer algo, sino que también ahora pasa que luego manejan como locos. Bueno, anyways, el punto es que mi abuela era excesivamente aprensiva de, por ejemplo, eso me lo cuenta mi mamá, ¿no? No dejaba que me pegara ni tantito el aire de bebé porque es que la niña se te va a enfermar, o no le pongas ropa tan destapada porque, por ejemplo, mi mamá luego me tejía vestiditos y todo y no dejaba de, no, es que si le pones esto a la niña se te va a enfermar. Y mi mamá sí muchas veces decía, es que a mí me daban ganas de vestirte con ciertos tipos de vestiditos, guarachitos, pero no podía yo porque tu abuela me metía un miedo constante de que se te va a enfermar la niña y es que si le pega el aire algo le va a pasar y vamos a tener que correr al hospital y ya, o sea, siempre todo era así como que el terror, ¿no? Yo creo que ahora eso es algo que realmente yo me he dado cuenta que no solamente ella lo tiene, me ha tocado ver que con tías, hermanas de ella, y yo diciendo quiénes, ¿no? Bueno, pero no digo nombres, pero sí hermanas de ella que ahora con sus hijos y que sus hijos ya son unos adultos, o sea, ya son hombres de 30, 40 años, o sea, ya son adultos y aún así los enseñaron a ser muy aprensivos ahora ellos con sus hijos que son una nueva generación y es triste porque esa aprensión muchas veces no se borra. Y es muy complicado. Por ejemplo, yo hubo un momento en el que la verdad sí me volví súper aprensiva porque cuando murió mi abuelita, que pues les repito, para mí era como mi mamá, me tenía muy, muy cuidada, muy protegida, muy esto, muy aquello y todo. Y cuando ella muere, pues es una situación completamente diferente. O sea, ya era estar completamente sola. Sola. Algún día les contaré bien la historia sobre mi abuelita y yo, pero ya que lo tengo un poco más manejado, ¿no? Pero pues mi abuelita en pocas palabras éramos de que
ella para todos lados, ella y yo para todos lados. Y casi si mi abuelita iba al baño, es que yo tenía un apego muy grande con mi abuelita. Y por ejemplo era de que casi mi abuela en el baño y yo platicando fuera del baño con ella. O todas esas cosas, o sea, eso es a lo que me refiero. O sea, ya me tocó ver lo que es estar sola y afrontar muchas cosas yo sola. Cuando me tocaron esas cosas y afrontarlas solas, sí sufrí. Sí sufrí porque yo ya no estaba con la persona que me metió tanta aprensión en el mundo, ¿no? Y no la culpo, les repito, ella hizo cosas así porque dentro de sus posibilidades ella intentó cuidarme, pero sí había veces en las que yo no podía ir a sacar algún documento, un papel sola, muchísimas cosas que pues realmente eran algo que yo debía de saber hacer. Digo, ahora ya lo hago, ¿no? Pero en su momento, claro que me afectó demasiado, o sea, demasiado. Y yo ahora, después de que ella murió, les digo, yo me volví como un poco aprensiva por lo mismo de mi miedo de que yo supe lo que era ya estar sola sin que nadie me cuidara. Yo después como que intentaba aplicarlo con mi novio y sé que no está bien, pero por ejemplo era tápate o no hagas esto, no te subas porque te vas a caer y te vas a... Yo cuando me fracturé de mi pie, yo ya estaba súper paranoica de que agárrate del barandal de la escalera porque pues yo me caí en un puente peatonal en unas escaleras, pero bueno, X, y yo decía, agárrate bien de la escalera, no te subas acá porque te vas a caer, o no hagas esto porque va a pasar aquello. O sea, yo como que me volví muy aprensiva con él y llegó un momento en el que a lo mejor no sé si él se chocó, si se molestó, no en el mal sentido, sino como que ya fue muy frustrante para él, porque él vive otra realidad. O sea, su familia es la menos aprensiva del mundo, y no lo digo en el mal sentido, sino le digo, es un extremo a otro, tanto no está muy bien ser nada aprensivo y no tener cuidado y no tener ciertos límites, pero también no está chido ser súper mega aprensivo como yo lo aprendí a hacer. Y sí llegó un momento en el que mi novio me dijo, oye, yo te agradezco que tú me quieras cuidar, yo entiendo que pues que tú cuidas mucho a las personas de tu círculo, que somos nosotros y todo, pero sí tienes que dejar de ser un poco aprensiva porque eso no está bien y eso te va a llenar de demasiado estrés. Y fue así como de, oh. Y cuando me dijo eso en su momento, así como que no me lo tomé a mal, pero sí me incomodó porque yo dije, es que yo lo hago porque te cuido y yo me siento mal de que me acabas de decir. Dicen, no, o sea, yo no te estoy diciendo que no, o sea, que me dejes de cuidar y que dejes de tener cuidado, pero sí que no exageres en ciertas situaciones, porque pues realmente lo que tenga que pasar va a pasar. O sea, como me decía, si me tengo que caer igual así como tú de la escalera cuando te fracturaste el pie, pues me voy a caer. A lo mejor yo no me voy a caer de la misma manera tan fea como tú, pero sí puede haber que en un momento de descuido o simplemente puedo ir pisando bien y de momento, no sé, había un charco y madres, me caí. Pero lo que va a pasar. No está mal no tener cuidado y tener sus precauciones, pero no es tener a alguien en una burbuja. Y fue así como de sí, tiene razón. O sea, no, yo en un principio me lo tomé a mal, pero después sí. Y ya después, conforme el tiempo, él sí me fue reconociendo que sí lo mejoré bastante y dice, no, hasta la fecha yo eso sí te reconozco que sí lo mejoraste, pues vaya que muy bien. Y pues es algo que yo digo, ay, bueno, qué padre. O sea, quiere decir que bien o mal la crítica que te dan, pues sí la tomas en cuenta y pues eso te va a ayudar pues a lo largo de tu crecimiento personal, ¿no? Porque pues el día de mañana yo no quiero ser, se lo repito, yo no lo digo en el mal sentido, pero yo sí llego a tener hijos. Y si tengo niña, pues claro que le quiero poner vestiditos, claro que la quiero llevar a tales lados, claro que la quiero mojar, claro que quiero que juegue con globos con agua, con juguetitos y todo, claro, con precaución, pero quiero que mi bebé disfrute y no estar con el pendiente de es que si toma esto se va a enfermar o es que si la pongo en el aire le va a dar frío y al rato le va a dar gripe y calentura. Es algo que puede llegar a pasar, la cuide o no la cuide, porque los bebés son muy sensibles, o sea, no necesariamente es la culpa de la mamá, ¿no? Pero bueno, otro punto que quiero tocar, el hecho del control de las emociones. Miren, mi familia y yo somos unas personas muy explosivas, que por ejemplo con poquito que, claro, unas más que otras, pero somos unas personas demasiado explosivas, o sea, de que nos dicen algo y uy, no, ya.
es lo peor, ya casi nos declararon la guerra y todo, o sea, porque nos tomamos las cosas muy a pecho, que eso igual no está bien. Cuando ya nos dicen algo, no, en ese momento nos prendemos. O sea, ¿qué me refiero como que nos prendemos? Por ejemplo, empezamos a gritar, empezamos a decir de cosas, no feas, sino me refiero a que uno se exalta demasiado y no tenemos el control de nuestras emociones. Y a mí me tocó vivir que pues mi mamá y mi abuelita vivían ese tipo de situaciones y cuando peleaban gritaban y digo, no está bien, pero y no está chido vivirlo como niña, como hija y nieta, pero nunca hubo un control de emociones porque en mi familia nunca ha habido una conciencia de a ver, ¿qué está pasando? Hasta que nos calmemos, hablamos y si no, mejor mañana lo tocamos. Mi mamá y yo hoy en día sí lo tratamos de aplicar, pero aún así nos cuesta. O sea, les hablo que mi mamá y yo luego hemos discutido y todo así, o sea, de que nos agarramos y digo, nunca nos hemos agarrado a golpes, eso sí, no, o sea, yo respeto mucho a mi mamá y cosas, pero sí tenemos el carácter muy parecido, entonces eso me lleva a tener muchas discusiones verbales con mi mamá y pues es un problema y a pesar de todo estamos todavía en la lucha pues de tratar de no tener esa euforia o de no exaltarse demasiado porque vamos a lo mismo. Cuando nos tomamos las cosas muy a pecho, sea un regaño, sea una crítica, sea algo malo, siempre nos va a llevar a tener consecuencias. Porque a mí algo que me decían cuando yo estaba más chica, por ejemplo mi mamá o mi abuela llegaban a reaccionar de una manera no muy correcta y muchas veces pues yo me sentía muy mal, pues obviamente me hablaban de mala forma y era algo que pues mi mamá había aprendido de mi abuela y mi abuela de su mamá o cosas así, ¿no? Claro que a lo mejor a mi abuela le tocó aprender peor porque pues ella estaba en otras épocas donde les pegaban horrible, o sea, horrible, pues realmente es algo aprendido y por ejemplo ahora yo lo controlo. Si alguien se llega a equivocar, para mí es algo que puede parecer muy obvio, pero yo no sé para la otra persona si es muy obvio. Entonces muchas veces es como de, a ver, si te estoy diciendo que camines aquí derecho, ¿por qué te vas del lado contrario? Y yo trato de controlar mi euforia, mi coraje, porque digo, a ver, la otra persona puede entenderlo de una manera diferente. ¿Y por qué? Porque yo me pongo en los zapatos, porque a mí me pasa, o sea, yo les repito, por la condición que tengo, hay muchísimas cosas que a mí me cuesta trabajo entender, o sea, a mí literal me tienen que me tienen que explicar mientras hacen las cosas para yo entenderlas, o sea, yo no, si a mí me las explican nada más así de que tienes que ir y tirar la basura, ok, sí, pero tiro la basura, pero ¿en dónde? ¿En qué contenedor? Y de ahí de que ya tiro la basura, ¿qué hago con el bote donde estaba la basura? O sea, tienen que ser muy gráficos o muy descriptivos conmigo porque realmente yo no tengo esa capacidad, ¿no? Entonces yo también tengo que ser un poco, pues, empática o tengo que ser empática con la gente, porque no, pero muchas veces por lo mismo de que la gente no logra entender las cosas que yo sí entiendo, me causa un poco de coraje o de incomodidad. Y eso provoca que muchas veces no tengo un control de mis emociones. Claro que lo he trabajado y a día de hoy pues ya lo tengo mejor manejado, pero sí, claro que es un punto en el que uno tiene que estar bien consciente de que no todas las personas tenemos un buen control de las emociones y que muchas veces no actuamos de la misma manera ante un problema. Si uno no es consciente de eso, claro que también tiene que ver hasta en temas laborales y en cuestión tanto de laborales y en la escuela y en la vida en general, hasta para los problemas, porque muchas veces a mí me ha tocado ver señoras que pelean y una le dice de cosas y le grita y se lamenta y que no, y tú eres la peor del mundo y todo, y la otra señora es como de, pues sí, o sea, pues está bien, ya me dijiste eso, ya acabaste, ok, y ya, y la señora sigue con su vida normal. Y mientras la otra señora que gritó y le dijo de cosas y todo, se la vive durante días y semanas con ese coraje y es como de no, que te dé coraje y todo, pero debes de tener un control de tus emociones porque si no, no vas a funcionar en la vida en general. Definitivamente sí, eso es un punto muy importante. Y bueno, ya, les quiero compartir, creo que es uno de los más importantes
en cuestión de, pues bueno, yo lo hablo desde mi perspectiva, desde mi familia, ¿no? Desde hace muchísimos años, familia, creo que en otro video ya se los había explicado o ya les había explicado un poco el fondo de ese tema, pero mi familia siempre ha estado obsesionada con el peso, o sea, en cuestión de que si eres gorda, no eres bonita. Porque ellos así lo dicen, ¿eh? Yo no estoy diciendo que sea así, sino que es que si esa persona se vería bien, pero pues es que como es gordita, no es bonita. Y eso es algo que se me ha pasado también a mí, que eso a día de hoy pues me ha costado muchísimo trabajo no tener esa como inseguridad, porque pues les repito, cada persona es un mundo. El problema muchas veces de esto es que a veces la gente te critica sin antes ellos corregir esas cosas, porque yo jamás de mi familia, a pesar de que tengo familia con realmente un sobrepeso pues no excesivamente peligroso, pero sí considerable, yo jamás me he permitido en decirles, oye, pues mira, ya estás bien gorda, o que no sé qué. Sí les llevo a decir, bueno, cuídense, a lo mejor ya no tomen, no sé, tanto refresco, o ya no coman tantas gusgueras, o cosas así, pero yo jamás me les he permitido decir, es que ya estás bien gorda, ya estás bien obesa, y que por gorda, y que me burle yo de ellas de que son gorditas, o de mis tíos, o algo así. Y mi familia es todo lo contrario. O sea, yo creo que por eso ahora yo no aplico esas cosas, porque yo sé lo que se siente. Les voy a platicar rápido un caso de una tía de mi familia, no voy a decir de dónde, pero bueno. Esa tía tiene a sus dos nietas. Y sus dos nietas, lo voy a decir con las palabras que ella dijo y o sea, yo sé que eso no está bien, precisamente por eso lo estamos diciendo en el canal, pero quiero que lleguen y concienticen el nivel de mal que llega a estar una persona solamente por una cuestión que no está trabajada y que viene de generación en generación. No, dices que mi hijo tiene a sus dos niñas, la grande y la chiquita, pero pues la grande está bonita, pues la verdad la chiquita le gana en belleza, o la verdad la chiquita está más bonita porque está más flaquita. Y yo cuando escuché eso, se los juro que me vino así como de un balde de agua fría, porque me dio tanta tristeza que a día de hoy ver que mi familia no ha cambiado esas cosas, cuando pues mi tía no tendría ningún derecho de decirle eso a sus nietas, porque pues un peso no define a una persona y no te hace ni menos bonita ni menos valiosa ni nada, ¿no? Pero desgraciadamente a mí me da mucha tristeza que siendo unas niñas tan pequeñitas les estén metiendo ese chip de que si tú estás con unos kilos de más, no estás lo suficiente bonita como tu hermana, que sí es delgada y todo. Y el problema es que también empiezan a crear rivalidades entre hermanas, y eso no está bien, porque pues es tu familia y tú al contrario tienes que ser pues lo más unida y lo más empática con tu familia, ¿no? Y en mi caso es que mi familia siempre se ha pasado la vida diciéndome, es que te veías mejor cuando estabas delgada, es que ya subiste un montón de peso, es que mira ya, pues ya párale a la comida y que no sé qué. Y ¿saben qué es lo peor del caso? Que siempre me están recalcando, 1, que me veía yo mejor delgada, 2, controle yo la comida, cuando yo estaba más delgada tenía 16 años, tenía yo otro metabolismo, tenía yo más tiempo para poder y decir, me voy a ir a hacer ejercicio y salgo con mis amigas, y tenía yo más la solvencia para decir, bueno, me apoyan pagándome mi gimnasio, que en ese tiempo pues yo me entrenaba muchísimo en el gimnasio, y pues claramente pues era otro tipo de estilo de vida que llevaba yo en ese entonces, pues porque yo era una niña, o sea, yo estaba en otro mundo completamente diferente. El punto número 2 es que me están diciendo constantemente que no, que le baje yo a la comida, y es como de, siquiera se han sentado en mi casa un solo día y han visto que, claro, yo no voy a decir que no, yo no estoy diciendo que todos los días comamos ensalada y pasta de no sé qué, pasta integral y todo, o sea, claro que no, pero que me digan que es porque como demasiado,
cuando la gente que me conoce sabe perfectamente bien que sí llego a ser tragona. Yo no voy a decir que no, porque a mí me encanta echarme mis tacos y mi pizza y cosas así, pero en general en la vida diaria no soy una persona que coma excesivamente en cantidades así de que 1 kilo de pasta. O sea, nunca he sido así. O sea, al contrario, tengo cierta medida con la comida, precisamente porque es muy fácil criticar a alguien cuando no estás en sus zapatos. Y muchas veces a mí me se la pasan diciéndome ahora, es que antes te veías mejor porque estabas delgada y que no sé qué. Y ahora que me ven me dicen, es que ya estás bien gorda. Pero me lo dicen así, o sea, de que casi de, ¡ay, qué asco! Así de que horrible. Y realmente, pues el problema es que dices, o sea, sí, ok, tú me vienes a criticar porque dices que yo estoy muy gorda, estoy muy subida de peso. Pero ¿tú qué haces por cuidarte? O sea, ¿tú qué hábitos tienes como para que me puedas venir a decir a mí, mira, yo hago ejercicio, que aún así no es justificación para que tú vengas y opines de un cuerpo ajeno? Claro que no. Pero tampoco eres una persona que tenga el mejor ejemplo del mundo hacia mí. Eso se los platiqué la vez pasada. Yo sufro de problemas hormonales y me cuesta hoy en día, y eso que tengo 23 años, que no es como que una edad así de muy grande, porque sé que hay mujeres que ya a partir, miren, desconozco del tema, pero hay mujeres que desde los 30 ya empiezan a tener muchas dificultades con su sistema digestivo, hormonal y muchas cosas. Pero desafortunadamente yo desde siempre he tenido problemas hormonales. Ahora que ya tengo 23 me afectó un poco más. Entonces pues realmente me es muchísimo más complicado bajar de peso. O sea, se los digo porque yo tengo más de medio año yendo al gimnasio y aún así no he podido bajar de peso, porque yo sé que me van a decir, sí, no solamente es el ejercicio, también es la comida. Pero de verdad que, o sea, claro que sí se hace el intento, pero aún así no se baja de la noche a la mañana. O sea, es una cuestión pues de sacrificio constante y de echarle muchísimas ganas, claro. Y claro, es cuestión de querer, pero no es fácil. Y ellos claro que no han visto, porque eso sí, igual así de que vas al gimnasio, pues es que ni se te nota. Y es como de, pues sí, o sea, obviamente no se me va a notar porque pues tú no me ves cargando las pesotas, o tú no me ves todos los días que voy al gym y que paso unas 2 horas entrenando o algo así. Al final la única que ve pocos, muchos o grandes cambios soy yo. Yo les puedo decir que pues yo no peso, o sea, digo, a lo mejor la gente que me está viendo cree que a lo mejor tengo un peso pues muy elevado y no, pero pues realmente, obviamente ya no estoy delgada. Ya no soy una persona delgada y siempre he sido una persona de complexión gruesa, o sea, en el sentido de que pues yo tengo la espalda, siempre he tenido la espalda un poco más ancha. Entonces pues ustedes saben más o menos como qué tipo de cuerpo tengo. No, la verdad no recuerdo ahorita, pero es el cuerpo que dicen ahora, que ya a todo le ponen nombres, Madre Santa, pero bueno, que dicen que es el triángulo invertido. Yo siempre he tenido ese cuerpo. Y mi metabolismo siempre ha sido muy lento, más agréguenle que todavía ahorita, mis 23, mis problemas hormonales aumentaron a 1000 por 1000. O sea, bajar de peso no se me ha hecho fácil para nada. Y aún así, ellos vienen a asegurarme que es porque yo quiero estar procrastinando, cuando realmente no procrastino. Es que me cuesta muchísimo trabajo, y más cuando tienes un problema hormonal. Te cuestan los kilos, ahora sí que los kilos, te cuesta muchísimo bajar de peso. Y el problema es la constante comparación de que yo me veía bonita cuando estaba delgada. Y eso a mí me llevó a una etapa en la que de plano yo ya ni me arreglaba. Yo usaba pues cosas holgadas porque me daba miedo de que me vieran la poca panza que tengo. Yo ya no me sentía ni bonita ni segura. Yo ya ni me pintaba, para empezar. O sea, de que yo ya no me ponía ni rímel. O sea, yo ya iba así de que mal, yo ya no disfrutaba ponerme ropa pegada ni pantalones. O sea, iba yo siempre con shorts así un poquito holgados, porque pues ya las camisotas igual así holgadas. Ven ahora sí las que usan en el gym, que son así como que, como dicen ahora, como dice ahora la chaviza, muy oversize. Pues así, o sea, de ese tipo de camisas de que holgadas así de que al 1000 por 1000. Pues ya, o sea, llegó un grado en el que me afectó, y después dije, a ver, yo no voy a llegar y voy a
a complacer a los demás, más si sé que estoy en un proceso, que pues mi cuerpo ahorita pues no está reaccionando de la mejor manera posible por los problemas hormonales. La única que sabe la constancia, si me cuido o no me cuido, si tengo pocos cambios o muchos cambios, soy yo. Y es mi decisión si yo quiero pesar más de lo que debería de pesar. Claro, todo con cuestión de salud, ¿no? O sea, mientras no afecte tu salud, pues no hay ningún problema. Pero si yo soy la única que sé lo que me está costando, yo sola soy la que decido. Y una persona no se define por su peso, por cómo si es delgada, flaca, alta, chaparrita. O sea, cada persona es un mundo y es completamente diferente. Y no porque seas gordita, llenita, como lo quieran decir, quiere decir que somos menos bonitas, que desgraciadamente pues la sociedad más creo que en este 2026 nos pone como que, no sé si han visto el cambio radical que tuvo ahorita Ariana Grande. Ariana Grande era una persona que a mí la verdad se me hacía muy bonita cuando tenía pues un peso relativamente, pues creo que era su peso normal, es más, y se veía muy hermosa y todo. Y ahorita en 2026 que salió ya con una falta de peso muy notable, o sea, excesivamente notable, estamos llegando a ese punto otra vez en el que quieren que de plano seamos extremadamente delgados. O sea, la sociedad otra vez estamos llegando a esa moda, ¿no? Cuando hace como, no sé, 6 años, la moda eran las curvas, que hasta Kylie Jenner se puso caderotas y que el busto y todo. O sea, en ese tiempo eran las curvas, los labios excesivamente gruesos y todo. Y ahorita volvimos a caer en lo mismo, donde la delgadez extrema es la moda. Estamos muy mal como sociedad, o sea, realmente debe de existir un punto medio, o sea, en el que claro que habemos cuerpos completamente diferentes, pero tenemos que entender que unos son delgados, unos son gorditos, unos son chaparritos, unos son llenitos, unos son muy delgados, unos tienen una complexión un poco ancha. O sea, así como existen 1001 colores, pues así hay muchísima diversidad de cuerpos. Y una talla no te define por si eres bonita, si eres guapa. Y no está chido, de verdad no está chido. Porque a lo mejor yo soy una persona que sí hubo un momento en el que me afectó muchísimo las críticas hacia mi cuerpo. Pero realmente hay personas a las que sí les puedes provocar un daño peor. O sea, si a mí me causaron daño, desgraciadamente hay gente que llega a tener pues anorexia, bulimia, obesidad, por lo mismo de que pues tienen un problema con la ansiedad con la comida, precisamente porque hay veces que hay personas a las que les dices, no, pues es que ya te ves gorda. Pues si me ves gorda, pues gorda me vas a ver. Y más comen por esa ansiedad que les llega por lo mismo de que les están recordando constantemente por su peso. Entonces, ustedes vivan su vida. Cada quien sus problemas. Y cada quien su vida, cada quien su cuerpo, cada quien sus decisiones. O sea, uno no se define por nada en especial. Pues recuerden muy bien que ese es uno de los infinitos temas que a lo largo de nuestras vidas pues nos pueden generar un poco de problemas y consecuencias precisamente por no romper ciertos patrones que nos han enseñado en nuestra vida en general. Claro que hay patrones más importantes en los cuales enfocarse que los que yo les comenté, pero sí definitivamente pues les puedo decir que hice una pequeña lista de las consecuencias del no, de lo que es no romper con este tipo de patrones, y claro que existen 1001 más consecuencias, pero una de ellas es pues no disfrutar mi adolescencia, no saber cómo estar en el mundo o ante el mundo, no saber disfrutar muchas vivencias, no saber qué camino tomar precisamente por esa falta de confianza e inseguridad, no disfrutar lo que ya tienes y enfocarte en lo que no hay, que eso es un error muy grande, no ser agradecidos con lo que tenemos, no tener demostración de sentimientos, no soportar cómo salen las cosas cuando están mal, no atreverte a hacer las cosas por el miedo a qué dirán, no romper cadenas de generaciones y no afrontar la realidad, entre muchísimas otras cosas por las cuales si uno no empieza a concientizar qué tipo de cosas no está bien, pues dentro de su vida en general y de su comportamiento y de uno se muestra ante el mundo, sí tenemos que ser muy conscientes y aceptar lo que está bien y lo que está mal, porque ya tienen cierta edad o porque ya tienen cierta cantidad de años, pues ya no es tiempo para cambiar. Claro que sí, a lo mejor tú no puedes ya hacer muchas cosas con tu vida, o sí puedes, pero
También puedes ayudar a tu familia en general a que vayan cambiando ciertos hábitos y digan, si él pudo, yo también puedo. Y también para ayudar a tu familia, porque les repito, muchas veces es muy fácil criticar a las personas, pero nosotros no somos los buenos ejemplos. Y si no empezamos de algo tan simple que es con uno mismo, nunca vamos a cambiar a la sociedad en general. Si ustedes saben, porque eso de verdad les puede ayudar y pueden tener una vida completamente diferente sin estar preocupándome en qué dirán las personas, si cómo me ve la gente, cómo funciona el mundo, sin saber cómo actuar ante el mundo, porque muchas veces por la falta de inexperiencia o estar excesivamente en un núcleo que está sobreprotegido, muchas veces no sabes cómo enfrentarte al mundo, y el mundo es cruel, o sea, eso lo sabemos, el mundo es cruel y muchas veces un poco despiadado cuando no tendría que ser así, pero sí definitivamente no nos cuesta nada empezar a hacer pequeños cambios. Pero bueno, amigos, espero y les haya gustado mucho este video. Les repito, espero y yo logré ser un poco más constante en cuestión de los videos de YouTube. La verdad me alejé porque, tuve un vaivén de cosas. Pero bueno, ya después esas experiencias se las podré contar aquí. Pero pues bueno, espero y les guste mucho este video. Recuerden compartir, recuerden darle like, suscribirse y ya saben que pues en algún tema en específico que quieran hablar, pues yo con todo gusto y bien recibido lo pueden poner en los comentarios. Y ya saben que este canal podemos hablar desde lo más serio hasta lo más tonto. No todo en este mundo es seriedad y rectitud. Entonces, pues estamos abiertos a todo tipo de opciones que quieran oír en este canal. Pero bueno, me da mucho gusto volver a estar con ustedes y platicar y desahogarme un poquito con ustedes. Y espero estos consejos les sirvan. Nos vemos hasta la próxima. Bye.